acompáñeme a orar, que el Señor de verdad le bendiga, hermano. Oremos. Padre de gloria, delante de ti estamos esta mañana, agradecidos contigo, Señor, por el regalo de vida que nos has dado, porque nos has permitido, Señor, poner el pie y caminar, Señor, en este día de vida. Nos tienes acá en tu casa, nos permites adorarte, glorificarte, exaltarte, Señor, pero también nos das la oportunidad de recibir tu palabra, de oír tu palabra, Señor, cumplir tu palabra, de deleitarnos en ella. Has hablado ya nuestra vida, Señor, en relación a lo que envías para nosotros. Te suplicamos que nos des el corazón tierno, pues, Señor, para recibir lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy. Por cuanto deseamos que sea tu enseñanza y no enseñanza de hombre, te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu tome el control, tanto, Señor, del oído para oír como de la boca para exponer. Yo pongo mi vida en tus manos, llena, Señor, mis labios con tu palabra. Danos a cada uno un corazón tierno para que quede implantada, Señor, tu enseñanza. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Veníamos, hermano, esta mañana para acá con Gaby, para la iglesia, y yo le decía, necesito que me ayuden ahí en los medios para que en la medida que vayamos exponiendo la palabra puedan ir colocando los pasajes en la pantalla, porque no creo que vaya a poner una presentación. Pero, hermano, al final aquí hay una presentación, pero tal vez son solo algunos versos para guía, ¿verdad? Como el bosquejo. Había muchos pensamientos en mi corazón, por eso le decía yo esto a mi hija. Mire, por ejemplo, hermano, recibí un mensaje y lo que decía el mensajito era, pastor, ¿cómo puedo hacer para estudiar la palabra? Yo leí el mensaje y creo que hermano venía de viaje, por supuesto no lo leí bien, venía manejando, ¿verdad? Sino en una pausa en el camino. Y entonces dije, después lo respondo, por supuesto, ¿verdad? Porque si leerlo es un peligro, responderlo es más peligroso todavía. Aunque usted se dará cuenta, hermano, de que hoy en día hay personas que van escribiendo textos y van manejando. Si van solos, ¿verdad? Y no hay nadie más en la carretera, pues el peligro es solo para ellos. Si van, hermano, con su familia, el peligro es para su familia. Si hay más vehículos en la carretera, el peligro es para los que están alrededor. Imagínese, hermano, manejando un vehículo de transporte público, más peligro todavía, ¿verdad? Pero entonces sale por lo que le decía. Dije, voy a responder después, me olvidé del mensaje y no lo respondí. Pero me recordé de ello, porque cuando recibí el mensaje, pues yo me puse a meditar en el asunto. Y entonces lo que vamos a hablar, hermano, el día de hoy tiene un poquito, hermano, como respuesta a esa pregunta, porque creo que vamos a estudiar un poquito la escritura el día de hoy. Amén. Venía el día viernes, ya vamos a leer ese pasaje, perdón, hermano. Venía el día viernes hacia acá, hacia San Pedro, de Quetzaltenango, con la intención pues de venir al servicio y poder predicar, incluso pues tratando de venir lo más rápido posible. Había tráfico al salir de Shela, un choque en una vía ahí muy, hermano, concurrida, y tardamos como una hora de salir de Quetzaltenango. Luego pues el tráfico era liviano, no era tráfico pesado, muchos carros pequeños, bastantes, pero avanzaba, hasta que de repente encontramos otra cola ahí en Santa Rita, creo que fue. Y entonces pues hermano Enrique asumió el rol, ¿verdad? Y él compartió la palabra. Y por supuesto yo venía siguiendo la transmisión y vi cuando él empezó a hablar del Salmo 119, el verso 34, yo todavía me subí el día viernes, hermano, a reflexionar un poquito sobre el verso 33, 34 y 35.
y pues vimos el Salmo 103, vimos un par de pasajes más, hermano, Hebreos 13, recuerdo, aleluya. Pero yo venía con esa intención de compartir la palabra, y entonces le dije a Gaby, hazme un favor, busca en la escritura, busca en la Biblia el pasaje donde habla el justo por los injustos, porque el tema que iba a compartir era ese, el justo por los injustos. Y entonces ella buscó el pasaje, es Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Y venía, hermano, con esa inquietud, ¿verdad? El justo por los injustos, el justo por los injustos. Y meditando en ello y buscando ya después, hermano, encontré un pasaje más en Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y de ahí deriva esta palabra que vamos a compartir el día de hoy. Le cuento, hermano, porque uno puede estar en muchas cosas, pero el Señor está preparando el terreno. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. El Señor, hermano, tiene algo que hablar a nuestras vidas. Entonces suceden todos esos detalles. Yo creo que es importante que lo sepamos, hermano, porque el Señor no se saca algo de la manga, porque Él no es mago, Él es Dios. Y es el Dios de toda la gloria. Y Él es el que quiere hablar a nuestras vidas, sobre todo porque su venida está cerca. Y entonces quiere enviarnos su palabra y que estemos atentos a ella, como ya nos dijo esta mañana. Amén. Y entonces de ahí, hermano, surge esta palabra. No es sacada de la manga, ¿verdad? Aunque hermano Enrique le tocó predicar así de improviso el día viernes, hermano, había una palabra de Dios para nuestra vida ahí. Por eso yo decía en relación al Salmo 119, yo quiero guardar la palabra, quiero cumplir la palabra y quiero deleitarme en ella. Eso fue algo que me quedó grabado en mi corazón del Salmo 119. Amén. Siempre quiere el Señor hablar algo a nuestras vidas. Herejías perniciosas, ese es el tema. Por favor, acompáñeme ahí, Proverbios 7, 21 al 23. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero, y como el necio, dice, a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta, dice, traspasa su corazón. Si usted lee, hermano, el contexto está hablando del joven simple, del joven falto de sabiduría, del joven que no presta atención, de que se cree la mamá de los pollitos, pero hermano es inmaduro todavía, tiene mucho que aprender en la vida, hermano. Habla de ese joven que por la tarde sale a pasear, hermano, y se encuentra con la ramera, y la ramera habla incluso, hermano, de Babilonia, algo que quiere atraer, seducir y corromper a los jóvenes en este tiempo, hablando, hermano, de este mundo que nos rodea. El joven va, la mira, le empieza a atraer algo y se va metiendo de la penumbra hasta las más terribles, hasta las más terribles oscuridades, por no decirlo en singular, sino en plural. Y no se da cuenta de que en realidad lo están seduciendo para destrucción. Entonces ahí la parte que ya leímos dice que esta potestad, porque es una potestad, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Tengamos, hermano, cuidado cuando nos predican lo que a nosotros nos gusta. O sea que tenemos que, hermano, gozarnos con lo que nos disgusta. Tampoco es eso, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado, pues, cuando, hermano, lo que quieren es que nos sintamos bien. Estamos pecando, pero no problem, ¿verdad? Siga pecando, ahí está bien. Y las micheladas son ricas. Usted con que venga a la iglesia todo está bien. No, hermano, ¿de qué sirve que venga alguien a calentar banca 40 años, hermano, si en el postrer día se va a perder por un error? De nada sirve. Eso es engañarnos a nosotros mismos. Hermano,
el Señor quiere acercarnos a Él. Bueno, pero si nos dicen lo que nos gusta, hermano, y así estamos contentos y nos enojamos cuando nos confrontan, hermano, revisemos qué está pasando con nuestra vida. Porque si el Señor nos exhorta es para limpiarnos. Si el Señor usa su espada y penetra y nos llega hasta, hermano, el tuétano, es porque el Señor quiere hacer algo en nuestra vida. Amén, aleluya. Pero a veces pues nos pueden molestar algunas cosas. Hay peligro con la suavidad de las muchas palabras. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Y vea cómo, hermano, uno a veces se siente obligado por las circunstancias. Ay, tan chulo usted, mire qué bonito usted, qué gordito está, no hay otro como usted. Mire, lo quiero invitar a una fiestecita, a un convivio navideño. Va a haber ponche con piquete. Pero no. Si lo estoy invitando, yo no invito a cualquiera, a usted, porque es alguien muy especial para mí. Y empieza a envolverlo con sus alamerías hasta que la persona se siente obligada a obligar. Hermano, es que hasta con las palabras obligan. No hay necesidad de que le pongan a uno una pistola en la cerviz, ¿verdad? O hace esto o le quiebro la nuca de un balazo. Perdone que lo ponga tan dramático, ¿verdad? A veces se obliga con la salamería de los labios. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto, dice que este joven, que representa al cristiano muchas veces inmaduro, al joven simple, al punto se marchó tras ella. Pero mire cómo se marchó tras ella, ¿verdad? Contento, pero sin darse cuenta que iba como un buey. En la Biblia los bueyes representan a los ministros. Alguien puede ser un joven inexperto, pero el Señor tiene planes para su vida, hermano. Quizás el Señor quiere hacerlo un buey. Perdón, hermano, no me insulte. No considere esas palabras coloquiales que tienen significados, hermano, absurdos. Perdóneme por usar esa palabra tan sofisticada. Hermano, en la Biblia los bueyes representan a los ministros. Pablo mismo hablando, haciendo una alegoría, ¿estará hablando el Señor de los bueyes? No, está hablando de sus ministros. No hay que poner bozal al buey que trilla. Alguien que predica la palabra, hermano, tiene el derecho, por ejemplo, de comer del altar. Entonces, quizás el Señor tiene un propósito para un joven, pero hay una potestad que se está oponiendo. Y no lo está obligando, sino con palabras suaves y con salamerías, llevándoselo, hermano, siendo un buey, un ministro, un propósito del Señor para su vida, se lo lleva como un buey, pero para matarlo, porque lo lleva al degolladero. ¿Sabe usted que el degolladero es el lugar donde le cortan la vena yugular para que le salga toda la sangre? Y en la sangre está la vida, o sea, para quitarle la vida. Dice entonces que va de esa manera, como el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. ¿Qué necesidad, hermano, hay de que alguien quede cautivo por su necedad? Es necesario ser sabio. Bueno, en la parte final dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida. Hay cosas seductoras que parecen buenas, hermano, pero son malas. Incluso se llega al punto en el que a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Y hay un engaño y es contra la propia vida. Y es contra su vida. Y no se da cuenta que es contra tu vida hasta que la saeta le traspasa. Aquí en esta versión dice el corazón. En otras versiones usted puede encontrar el hígado. En otra versión usted puede encontrar que se refiere, hermano, a las entrañas. Pero hermano, simplificando el asunto, se refiere a lo más interno de nuestro ser.
¿Cómo podemos estudiar la palabra? Pues hermano, ¿cómo la podemos estudiar? Empezando, hermano, con prestar atención a lo que el Espíritu quiere hablar a nuestra vida, incluso con lo que nos rodea. ¿Cómo estudiar la palabra? Pues empezando a leer, porque empezando a leer el Señor va a empezar a mostrar algunas cosas, va a llamar nuestra atención sobre algo, algo que quiere hablar a nuestras vidas o algo que quiere hablar a los demás. Yo le decía hace un momento, para mí esta semana ha sido, hermano, de mucha enseñanza, incluso para poder compartir. Porque fíjese, hermano, que hay muchos cristianos hiposódicos, y yo esta semana aprendí de la hiposodia, que es algo, hermano, que afecta el cuerpo humano, pero también puede afectar el cuerpo espiritual. Y entonces hay que ir prestando atención a cada cosa. Aquí, por ejemplo, empezamos a leer y empezamos a ver cosas que nos llaman la atención. Hermano, no podemos seguir siendo niños espiritualmente, porque si seguimos siendo niños, hermano, entonces esa potestad que se llama la ramera, que es Babilonia, que es la contaminación de este siglo, nos puede arrastrar y nos puede matar. Y estamos hablando de muerte eterna, hermano, de condenación eterna. Porque, hermano, al que mata el cuerpo, ¿por qué no tenerle temor? Mejor temor de Dios, que es el que al final decide. Hermano, bueno, nos da el destino de acuerdo a nuestras decisiones, porque al final nosotros decidimos. Delante de nosotros está el bien y el mal, nosotros decidimos. Este joven tenía la luz y tenía la penumbra, y se metió a la penumbra. Tal vez podía regresar a la luz porque todavía estaba en la penumbra, pero se mete a la noche, se mete a las sombras y se mete a las tinieblas y termina yéndose tras la contaminación que le atraviesa el costado. No se da cuenta que es para su perdición hasta que es muy tarde, cuando ya tiene atravesadas las entrañas. ¿Cómo estudiar la palabra? Pues prestando atención, le decía, incluso a lo que sucede a nuestro alrededor, porque en ello hay enseñanza. Levítico capítulo 9, versos 10 al 11. Dice: e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado, dice, de la expiación, como Jehová le había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Hermano, nos pasamos de Proverbios 7 a Levítico 9, ¿y qué relación hay entre ellos? Las entrañas. Porque allá habla de un corazón que es atravesado por una flecha, de un hígado que es atravesado por una saeta, de las entrañas que son atravesadas por la saeta. Y ve acá, hermano, está hablando de grosura, riñones e hígado, como las entrañas. Esto, la grosura, los riñones y el hígado, era ofrenda por el pecado. Expiación es ofrenda por el pecado. Entonces, vea, el sumo sacerdote, en este caso Aarón, él mismo tuvo que hacer el sacrificio, pero lo que el Señor ordenó, lo más interno, lo más, incluso, hermano, lo más agradable de un churrasco es el olor. ¡Hala, huele! ¡Qué rico huele! Huele a churrasco. Es un aroma agradable, ¿verdad? ¿O no? ¿A usted no le gusta el olor al churrasco? Hermano, entonces ese olor es por la grasa que se quema, por la grosura que se quema. ¿Por qué le pone gordito a la parrilla? Para que no se pegue la carne. Hermano, vaya a una venta de churrascos y mire lo que me pongo a comentarle, pero y ponen un pedazo de gordo en la parrilla y le ponen el ventilador para afuera y tal vez hasta le echan un poquito de chimichurri, hermano, para que salga ese aroma, ¿verdad? Y toda la gente sea atraída hacia él. Hermano, provoca algo,
provoca algo especialmente en el olfato y en el gusto. Pero entonces eso, que incluso lo vemos así literalmente como algo que provoca agrado, hermano, las entrañas puestas en el altar que se queman, el hombre interior, nosotros, nuestro hombre interior, puestos en las brasas y se desprende, hermano, eso como un olor agradable al Señor. Esa es ofrenda agradable al Señor cuando nosotros rendimos nuestras entrañas. Mire, lo más externo, la piel, el músculo, la carne, eso se quema fuera del campamento, pero al interior, las entrañas. Ahora, hagamos la relación con Proverbios. ¿Qué fue lo que atravesó el hígado del joven, las entrañas del joven, el corazón del joven? Una saeta. En alguna versión dice hasta que le partió el corazón, le trajo destrucción, es para su propia destrucción. Entonces, hermano, el enemigo lo que quiere es destruir lo más agradable que podemos tener para el Señor. Por supuesto, hermano, si le puede hacer daño al cuerpo, lo intenta. Y si puede afectar el alma, pues hace su esfuerzo. Y ahí es donde nosotros peleamos las batallas espirituales y nos enfrentamos al enemigo y le decimos que no tiene arte, parte ni suerte en nuestras vidas. Amén. Pero hermano, que nos quiere atravesar con una saeta, quiere destruir lo más agradable que pudiera haber en nosotros para el Señor. Y es algo que no debemos permitir. No lo debemos permitir, hermano. Acá en esta parte se habla de los riñones. Mire, yo voy a poner algo acá, hermano. Vamos a ver si lo tengo. Este es un artículo. Usted no lo va a poder leer porque está muy chiquita la letra todavía, pero yo le voy a leer un poquito. Dice hiponatremia. La hiponatremia es definida como una concentración plasmática de sodio menor de 135 miliequivalentes por litro. Es el trastorno hidroeléctrico más frecuente en la práctica clínica, con una incidencia reportada en un 15 y un 30% de los pacientes hospitalizados. Ese término médico que está ahí y habla de un desequilibrio del sodio. Voy a ir a la introducción de este artículo, tal vez en el resumen. Las alteraciones del sodio son un factor primordial o agravante que podrían condicionar o causar la muerte tanto en personas conocidas sanas como en aquellas que presentan algún tipo de patología, ya sea aguda o crónica. Dichas alteraciones en muchas ocasiones podrían pasar desapercibidas, dado su grandísima complejidad de detección, de tratamiento y en ocasiones de manejo clínico, siendo estos factores que vuelven a dichas alteraciones un eje de la medicina clínica olvidada en muchas ocasiones por parte de los peritos encargados de realizar autopsias, tanto clínicas como aquellas en las que priva algún interés de índole médico legal. Lo leí muy rápido, porque no nos interesa el contenido, hermano, o sí pues, pero no los términos. Introducción. El metabolismo del agua y del sodio está regulado por un mecanismo cuyo objetivo es mantener constante la osmolaridad del agua extracelular y su distribución relativa en los distintos compartimientos. Una forma simple de cálculo considerado el líquido intracelular equivalente a 2/3 del peso y el extracelular 1/3. El plasma correspondería a 1/4 y siguen algunas cosas. Para no quedarme en esto, porque no es lo de nuestro interés, yo me puse a leer, hermano. Mire, le cuento un poquito. La situación más grave con mi suegra era porque se había descompensado. O sea, tenía una neumonía por bacterias. Pero el problema fue que se descompensó. O sea, se rompió el equilibrio. Y lo que se rompió fue el equilibrio del sodio. Hermano, el sodio está en la sal común, pues la sal común es cloruro de sodio. Hermano, y esta sustancia, ese ion, porque así se le llama, tiene cargas eléctricas, hermano, tiene mucho que ver con el equilibrio del agua fuera de las células y dentro de las células. Y vea lo que dice, lo que leímos ahí, 2/3 debe ser, hermano, la concentración del agua al interior de la célula y 1/3 al exterior.
Ahora, yo quería saber sobre el asunto, pero entonces el Señor estuvo trabajando en todo lo que le digo. ¿Cómo puedo estudiar la palabra? Pues prestando atención a lo que está sucediendo. Y entonces dije yo, ¿será que hay hermanos hiposódicos que se descompensaron, que perdieron el equilibrio del agua? Hermano, tenemos una insistencia de quien nos cubre de parte del Señor, de nuestro apóstol, de hermano, pues escuchar la palabra en casa. Escuche un mensajito pues afuera por cada dos que escucha adentro. Tal vez así se mantiene el equilibrio entre el agua que viene de afuera y el agua que está adentro, hermano, para que no nos descompensemos. Pero lamentablemente, hermano, hay muchos cristianos desequilibrados en este tiempo, descompensados, porque oyen mucho de afuera y no escuchan nada de adentro, no escuchan nada de su casa. Si el Señor nos tiene aquí, será por alguna razón, hermano. Entonces ya alguien descompensado, hermano, se le afecta su conciencia. Estábamos haciendo trámites para que alguien se pudiera quedar cuidando a mi esposa. Yo agradezco, hermano, porque el Señor siempre usa vidas y se permiten algunas cosas. Entonces al final dieron un permiso para que mi esposa se quedara cuidando a mi suegra. Pero en medio de los trámites, como parte de lo que indicaban, era que tenía una alteración de la conciencia. O sea, no estaba en sus 5 sentidos, no estaba en sus cabales, hermano. Que el Señor la bendiga, ahorita ya está recuperando la conciencia. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo estamos? ¿No estaremos descompensados? Si estamos en equilibrio, gloria a Dios. Pero hermanos, si nos estamos poniendo locos diciéndolo en buen chapín, porque se nos alteró la conciencia, porque hay un desequilibrio, oyendo más, hermano, al jo, que ya viene la Navidad, hermano, que en lugar de escuchar que Cristo pronto viene y que nos tenemos que alistar, preparar, hermano, levantar la cabeza porque nuestra redención está cerca. Mire, Gaby me decía, papi, fíjate que hoy hay menos inscritos. Ay, dije yo, cabal, ¿verdad? La vuelta a Guadalupe Reyes. 12. Y aparte que no lo dejaron dormir a uno con tanto cohete, hermano, anoche. Bueno, pero lo bueno es que usted está aquí. Y el Señor tiene una palabra para nosotros. Y el Señor quiere que seamos, hermanos, cristianos equilibrados. Porque, hermano, hay herejías perniciosas que se quieren meter, quieren permear, se quieren meter, hermano, hacia nuestro ser interior, se quieren meter a nuestras entrañas, quieren destruir lo más agradable que puede haber en nosotros para el Señor. Esto no es piel, no es músculo. Nuestra relación con el Señor es entrañas, hermano, es lo que a Él le agrada. Por eso lo que se ponía en el altar era la grosura, los riñones y el hígado. Mire, hablando de eso de el otro término está más complicado, ¿verdad? Mejor digamos la hiposodia, o sea, una reducción del sodio. Yo me puse a leer un poquito de la fisiología de eso y de cómo, hermano, y tiene que ver con los riñones, y tiene que ver, hermano, con la provocación de la sed. O sea, si está habiendo un problema con el equilibrio del agua, con el equilibrio osmótico adentro y afuera, entonces, hermano, se regula la sed, se activan, hermano, algunas sustancias. Y entonces, si alguien está viendo el peligro, un cuerpo está sintiendo el peligro, entonces eso le provoca sed. ¿Y qué es lo que va a tener? ¿Qué es lo que va a hacer cuando tiene sed? Pues tomar agua. No coca, es agua, mejor si es agua pura, hermano. ¿Para qué? Para poder recuperar esa concentración de agua y su equilibrio osmótico, hermano. Y entonces le da sed, le da sed. ¿Cómo puedo aprender de la palabra? Tengo sed, porque si alguien tiene sed y no bebe agua, hermano, entonces viene la descompensación.
ya le encontramos la aplicación espiritual, ¿verdad? Hermano, debe haber una sed en nosotros por la palabra, y en la medida que entonces, hermano, empezamos a buscar aquello que el Señor quiere hablar a nuestra vida, no nos vamos a descompensar, no vamos a terminar siendo cristianos locos, hermano. Bueno, sí, pero por Cristo, no por la descompensación espiritual. Le da gloria a Dios. Entonces, hermano, en lo que sucede a nuestro alrededor hay enseñanza, siempre hay una enseñanza, siempre hay algo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Aleluya. Mire, como estaba leyendo ese pasaje de segunda de Pedro, capítulo 2, entonces el día de ayer yo le compartí un texto. Tal vez lo vio. Está pasando luchas, está pasando pruebas. El Señor sabe salvar a los piadosos. Y los piadosos son aquellos que dedican su vida al Señor. El Señor sabe librar a los que le entregan su vida. Si no, pregúntele a Lot, que el Señor lo libró de Sodoma y de Gomorra.